¿Tú crees que Dios ya destruyó 2 ciudades enteras en una sola madrugada y que solo una familia logró escapar? Esta historia es real, está en la Biblia, y quizás diga más sobre nuestra generación de lo que imaginamos. La destrucción de Sodoma no comenzó con fuego, comenzó con el silencio. El silencio de un pueblo que ignoró las advertencias, se burló de las señales y creyó que nada iba a suceder. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió esa noche puede enseñarnos a escuchar. Antes de que sea demasiado tarde, Sodoma era una ciudad agitada, próspera, llena de risas, fiestas y construcciones imponentes. Desde lejos, todo parecía perfecto. La gente vivía como si nada pudiera alcanzarlos. Comían, bebían, se casaban, hacían negocios, mientras los días pasaban uno tras otro, como si el tiempo fuera infinito. Pero había algo en el aire que los ojos no podían ver: la injusticia, la arrogancia, la frialdad de un pueblo que ya no se preocupaba por el otro, y mucho menos por Dios. Las calles estaban llenas, pero los corazones vacíos. Y aún así nadie se detenía, nadie cuestionaba, nadie escuchaba. Las advertencias no llegaron con truenos, llegaron con silencios, con esa sensación de que algo está mal, con la incomodidad que habita en lo más profundo del alma, con la ausencia de paz. Pero ellos siguieron, burlándose de la verdad, ignorando las señales, confiando en su propia fuerza y olvidándose de aquel que sostiene todas las cosas. A veces, el castigo de Dios no comienza con destrucción, comienza con el silencio, cuando Él permite que la humanidad coseche los frutos de sus propias elecciones. En aquella ciudad, el sonido de la conciencia había sido silenciado. Pero había alguien observando, y algo estaba a punto de suceder. Incluso en medio de la multitud, siempre hay un corazón que sufre en silencio, un inocente despreciado, una mujer maltratada, un extranjero ignorado, un justo que todavía dobla las rodillas cuando nadie lo ve. Y es ese susurro, el que sube. La ciudad de Sodoma parecía invencible a los ojos humanos, pero ante Dios sus muros eran transparentes. Nada estaba oculto. Las noches de violencia, los abusos cometidos en secreto, los pactos de injusticia, todo estaba delante del trono del Altísimo. Y entonces el cielo respondió. En el lenguaje de la Biblia se dice que el clamor de Sodoma llegó hasta Dios. No era un grito cualquiera, era un eco de sufrimiento, de dolor ahogado, de vidas rotas por la maldad de muchos. Cuando la tierra calla ante la injusticia, el cielo escucha. El juicio que vendría no era por un error, sino por una insistencia, por una generación que decidió vivir como si Dios no existiera, y como si el mal fuera normal. En la oscuridad de Sodoma había un grito, y Dios lo escuchó. Mientras Sodoma dormía en su pecado, en otro lugar, un hombre despertaba ante la presencia de Dios. Su nombre era Abraham. Vivía lejos de la ciudad, pero su corazón todavía ardía por justicia y por misericordia. Esa tarde calurosa bajo un árbol, 3 hombres aparecieron en el horizonte. Extraños, sí, pero con una luz diferente en la mirada. Y Abraham, sin saber aún quiénes eran, los recibió con reverencia. Lavó sus pies, ofreció pan, mató un ternero, sirvió con humildad. Pero aquellos no eran viajeros comunes. 2 de ellos eran ángeles, y el tercero era el propio Señor. Así actúa Dios. Cuando quiere cambiar una historia, primero visita un corazón dispuesto. En el calor de ese día, mientras la ciudad seguía en pecado, Dios hablaba con Abraham y anunciaba algo grande, algo terrible, algo definitivo. Sodoma y Gomorra serían juzgadas y Abraham sería invitado a participar de esa historia, no como juez, sino como intercesor. Antes del fuego
vino el diálogo. Antes de la destrucción vino la oportunidad de misericordia. Abraham escuchó el anuncio del Señor y su corazón tembló. Conocía Sodoma, sabía de sus pecados, de sus injusticias, de su frialdad, pero también sabía que allí había vidas, y entre ellas su sobrino Lot, y quizás otros justos olvidados en medio del caos. Entonces Abraham hizo algo audaz, habló con Dios. Señor, ¿destruirás al justo junto con el malvado? Y comenzó a interceder, primero por 50 justos, luego por 45, 40, 30, 20, y finalmente por solo 10. Cada súplica era un paso más profundo en la compasión. Cada número, una esperanza de que quizás, por unos pocos, Dios salvara a muchos. Abraham no discutía con Dios, confiaba en su justicia, pero también suplicaba por su misericordia. La oración de ese hombre atravesó el tiempo. Nos recuerda que, a veces, una sola persona orando sostiene a toda una ciudad. ¿Cuántos hijos son protegidos por la oración de una madre? ¿Cuántos hogares aún resisten gracias a la fe silenciosa de alguien? En esa conversación entre el cielo y la tierra, Dios escuchó, pero no había 10. Mientras Abraham intercedía, la noche cayó sobre Sodoma, pero en medio de esa oscuridad, 2 visitantes cruzaron la puerta de la ciudad. No venían a pasear, venían con una misión: observar y ejecutar justicia. Lot, el sobrino de Abraham, los vio, y aunque vivía rodeado por un pueblo corrupto, aún quedaba en él un rastro de temor. Corrió hacia los visitantes, se inclinó, y les insistió en que se quedaran en su casa. Él sabía, en esa ciudad los forasteros no eran bienvenidos, y el mal ya no se ocultaba. Cuando el pecado deja de causar vergüenza, el juicio no está lejos. Lot cierra las puertas. Prepara una comida, intenta proteger lo sagrado, pero afuera, la ciudad respira violencia. Una multitud se forma, golpes en la puerta, gritos, deseo de apoderarse de lo que no les pertenece. Sodoma no solo estaba corrompida, estaba al borde del abismo, y esa noche, la línea entre misericordia y juicio comenzaba a desvanecerse. La ciudad que reía durante el día, ahora gritaba por la noche. La multitud se amontonó frente a la casa de Lot, hombres de todos los rincones de la ciudad, jóvenes y viejos, con ojos tomados por la ceguera moral y corazones sedientos de perversión. Golpeaban la puerta, exigían que les entregaran a los visitantes, querían violar lo sagrado, profanar lo que venía del cielo. Y Lot, desesperado, intenta proteger a los ángeles. Suplicaba, rogaba, intentaba contener el mal con palabras, pero la ciudad ya no escuchaba. Cuando el corazón humano cierra los oídos a Dios, se vuelve capaz de cualquier cosa. La multitud avanza, y entonces los ángeles actúan, extienden sus manos, toman a Lot y lo arrastran de nuevo al interior, y ciegan a los agresores con una luz misteriosa. De repente, aquellos que creían tener el control tropiezan con sus propias tinieblas. Pero el juicio aún no había comenzado. Eso fue solo una advertencia. Dentro de la casa, silencio. Fuera, confusión. La puerta de la casa de Lot permanecía cerrada. Adentro, la respiración era pesada, el corazón acelerado, el miedo, la conciencia de que algo grande estaba por suceder. Los ángeles, ahora revelados, hablaron con autoridad. ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos, hijas, sácalos a todos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. No era una sugerencia, era una orden. La misericordia había tocado la puerta, pero el tiempo se estaba agotando. Lot intentó advertir a sus yernos, pero se burlaron de él, rieron, creyeron que estaba bromeando. Cuando el juicio parece una broma, es señal de que el corazón ya se ha endurecido demasiado. La puerta cerrada no era solo de madera.
era simbólica. Era la separación entre lo que aún podía salvarse y lo que ya se había perdido. Afuera, la ciudad seguía ciega. Adentro, la decisión debía tomarse. Rápido. La madrugada llegó, y con ella, la última advertencia. Los ángeles hablaron con urgencia. Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas, y sal para que no perezcas con la ciudad. Pero Lot aún dudaba. Quizás pensaba en los bienes que dejaría atrás, en los amigos que se burlaron, en las calles que conocía, en las certezas que había construido. Huir siempre es difícil, incluso cuando el destino está en llamas. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de allí a toda prisa. A veces, Dios no espera que tú quieras salir. Él te arranca así para salvarte. La misericordia no se rindió, pero el tiempo ya no podía alargarse. El cielo estaba listo, la sentencia sellada, y la oportunidad, esa era la última. Quien se quedara, moriría. Quien obedeciera, viviría. Era hora de correr, sin mirar atrás. La ciudad aún dormía, pero fuera de sus muros, 4 figuras caminaban con prisa en la penumbra. Lot, su esposa y sus 2 hijas. No corrían por riqueza, corrían por la vida. El cielo comenzaba a aclarar, y con él una tensión en el aire, como si hasta la naturaleza esperara el juicio. Los ángeles habían sido claros. Escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en ninguna parte de la llanura. Cada paso era un acto de obediencia, cada metro dejado atrás. Una memoria difícil. El rescate exige renuncia, y toda renuncia duele. La huida al amanecer fue silenciosa, sin gritos, sin multitudes, sin despedidas, solo el sonido de los pies sobre la tierra, y un corazón que debía decidir, mirar lo que se perdió o seguir hacia lo que Dios aún prometía. En aquella madrugada, la salvación caminaba deprisa y el fuego ya estaba encendido. Corrían, pero ella se detuvo. La esposa de Lot no resistió. Se volvió, miró hacia atrás, quizás por nostalgia, quizás por apego a la vida que dejaba atrás, las fiestas, la casa, los lugares donde rió y lloró. Pero esa mirada fue su sentencia. En un instante se convirtió en sal, inmóvil, fría, una estatua en medio del camino. No fue el fuego lo que la destruyó, fue el apego a lo que ya había sido condenado. Mientras los otros seguían, ella se quedó en el lugar donde el alma decidió no confiar, donde el pasado gritó más fuerte que el futuro, y así la historia nos deja un símbolo. Que no todo rescate se ve, que lo que Dios nos pide dejar no es pérdida, es protección, y que hay miradas que nos paralizan para siempre. El sol salió, pero aquella mañana no brilló, porque del cielo no bajó luz, bajó fuego, llamas intensas como nunca antes vistas, humo que se elevaba como vapor de un horno, un calor que no venía de la tierra, sino del juicio. Sodoma y Gomorra fueron consumidas, sus casas, sus jardines, sus fiestas, sus altares de pecado, nada quedó. Cuando Dios juzga, no, se equivoca, pero antes de juzgar, siempre advierte. La destrucción no fue un castigo repentino, fue el desenlace de una historia escrita hace mucho, donde el amor fue ignorado, la verdad despreciada y la misericordia rechazada. Nadie salió con vida, porque nadie más quería vivir bajo la luz de Dios. Aquella mañana las ciudades dejaron de existir, pero la advertencia quedó para siempre. El humo aún se alzaba a lo lejos, y Lot caminaba en silencio. Su esposa había quedado en el camino. Su ciudad se había vuelto cenizas. Su vida ahora era otra, sin casa, sin planes, sin nadie, excepto 2 hijas y un recuerdo que dolía más que las llamas. Se refugió en una cueva, un lugar oscuro, frío, escondido, pero también
un lugar de nuevo comienzo. A veces Dios nos lleva al desierto para que el alma aprenda a caminar sin muletas. En la cueva no había oro, no había fiestas, no había voces, pero había vida, y donde hay vida, aún puede haber propósito. No todos los comienzos son hermosos. Algunos son silenciosos, rotos, dolorosos, pero son reales. Y es allí, en lo más profundo del dolor, donde Dios empieza a reconstruir. En la cueva pasaron los días. Lot ya no era el mismo hombre, y sus hijas tampoco. La historia que sigue está marcada por el dolor, la confusión y decisiones precipitadas. Ellas, temiendo que la familia se extinguiera, tomaron decisiones equivocadas. Tuvieron hijos de su propio padre, y de esos hijos nacieron pueblos enteros, los moabitas y los amonitas. Incluso del error nacen historias, e incluso de la tragedia, Dios puede sacar caminos. La herencia de Sodoma no fue solo destrucción, fue también un recordatorio eterno de que el mal sembrado algún día florece y de que toda elección resuena en las generaciones futuras. Pero incluso allí, en las grietas del dolor, Dios no se ausenta. El mismo Cristo, siglos después, extendería la salvación también a los descendientes de esos pueblos, porque la justicia de Dios es santa, pero su misericordia es infinita. Sodoma cayó, pero la historia continúa y en ella cada elección sigue siendo una invitación a la conversión.